continuación de nuestro tema del día de hoy. Están todos observando la presentación, ¿no es cierto? Sí, doctora. Habíamos quedado en la pared celular, habíamos terminado de definir las diferencias existentes de la pared celular de los gram positivos, de la pared celular de los gram negativos. Habíamos establecido las diferencias que existen mayormente con el péptido glicano y sus otros componentes. Hoy nos toca continuar con el tema de estructura celular, viendo cómo es la pared celular de las bacterias que son la excepción y que no se pueden teñir con la tinción de Gram, que es la que clasificaba a los microorganismos en Gram positivos y en Gram negativos. La excepción de las bacterias que no se clasifica por la tinción de Gram, sino que se clasifican por otro tipo de tinción debido a que su pared celular es diferente. Entonces, la pared celular de las bacterias, ácido alcohol resistentes o micobacterias. ¿Por qué las llamamos ácido alcohol resistente? Estas son una variante de la pared de las gram positivas, pero tienen una pared celular muy compleja, que tiene abundante grasa, abundantes lípidos, y que no se pueden teñir bien con el colorante de Gram. Su composición química de esta pared no tiene péptido glicano especial. Esa es la diferencia. Tiene N-acetilmurámico, tiene NAM o N-glucolil murámico. Cambian el N-acetilmurámico por el N-glucolil murámico. Ese es un arábino-galactano. Si ustedes buscan la definición de un arábino-galactano, van a ver que tienen gran peso molecular, además de que tienen en sus paredes los ácidos micólicos. Los ácidos micólicos que son compuestos de más de 50 átomos de carbono. Imagínense lo pesados que son. Y además son ceras o grasas, ¿no es cierto? Son lípidos. Ahora, estos lípidos superficiales que constituyen la pared de estas bacterias alcohol ácido resistentes, porque no se puede destruir ni con el alcohol ni con el ácido, resisten a estos. Son de la composición química de micolatos de trealosa. Y esos micolatos de trealosa constituyen un factor de crecimiento en cuerdas, el factor de cuerda, que es el que tiene estas bacterias, estas micobacterias o bacterias alcohol-ácido resistentes. Son responsables de que en la pared de estas bacterias se formen cuerdas, conocidas como el factor de virulencia. Tenemos los micolatos de trealosa en primer lugar, en segundo lugar los sulfolípidos de trealosa, que son también o se constituyen en importantes factores de virulencia. Le confieren a este tipo de bacterias, de las micobacterias, un gran contenido de virulencia. Por eso es que Mycobacterium tuberculosis, estos sulfolípidos de trealosa, funcionan como evacinas. Evade la acción de los microorganismos inhibiendo la formación del fagolisosoma. También tenemos micócidos, son factores de virulencia propios. Las ceras que hacen que se puedan unir los ácidos micólicos con los tioceroles. Y cuando se producen estas uniones de micócidos con ceras, le confieren a las bacterias ácido alcohol resistentes una capacidad de impermeabilidad de la pared celular y una gran resistencia a la desecación. Esa gran resistencia a la desecación y también a las sustancias antibacterianas es lo que yo les comentaba en la anterior clase y les decía. Cuando un tuberculoso da un escupitazo en la calle, que es una costumbre muy mala que tienen muchas de nuestras personas que son incultas, ¿no es cierto? Lamentablemente hay que decirlos, les falta educación sanitaria, eso es un peligro, eso es un delito. ¿Por qué? Porque
Si tiene tuberculosis en la persona que está escupiendo, arroja en el escupitazo al Mycobacterium tuberculosis, y este Mycobacterium, por esta constitución que tiene en sus paredes, de gran resistencia a la desecación, los micócidos, las ceras, los sulfolípidos de trealosa, los micronatos de trealosa, hace que no muera el microorganismo. Y como tiene una constitución, además de ser grasa, tiene un diámetro y un tamaño molecular demasiado pequeño, es muy liviano, estos microorganismos, estas micobacterias levitan. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden suspender en el aire y pueden llegar hasta los transeúntes que están pasando por la calle, hasta sus fosas nasales, introducirse por la boca, por las fosas nasales, listo, contagiados, sin necesidad de haber tenido contacto con un tuberculoso, ¿no? Entonces, no mueren, no tienen gran resistencia a la desecación, a los rayos solares, a las propiedades, a las sustancias antibacterianas, inclusive. Bien. Además de las bacterias estas ácido-alcohol resistentes, que ya hemos visto que son diferentes, hay otra excepción a la tinción de Gram, aquellas bacterias que no tienen pared, las que son desnudas. Son bacterias por lo general muy pequeñitas, tienen características pleomórficas, pueden asumir diferentes formas de esferoplastos, formas de cuando son esféricas, protoplastos cuando son más alargadas, formas L, inclusive pueden tener formas L, porque son pleomórficas, tienen gran elasticidad este tipo de bacterias. Miren aquí, por ejemplo, semejan otras formas, porque tienen gran plasticidad, afinidad para las membranas celulares, sensibilidad a la lisis osmótica, y tienen también las bacterias desnudas mucha resistencia a los antibióticos que actúan sobre la pared, porque ni les viene ni les va, no tienen pared. Entonces, ¿dónde va a ir a actuar el antibiótico? Existen como bacterias sin pared, los micoplasmas, o como bacterias que han perdido su pared, las formas L, los protoplastos, los esferoplastos. Bien. Ahora, vamos a estudiar el día de hoy otro organelo muy importante en la estructura celular de las bacterias, que se conoce con el nombre de cápsula. La cápsula, la capa más externa que está por fuera de la pared celular, porque hemos ido viendo desde dentro hacia afuera, ¿no? Ahora vamos a ver la cápsula. ¿Qué tiene la cápsula? ¿Qué es? Es un material extracelular. ¿De qué está compuesta una cápsula? Una cápsula está compuesta de polisacáridos o polipéptidos. Presenta también una estructura condensada. Muchos de esos polipéptidos hacen las veces de polímeros enrejados que se conocen con el nombre de glicocálix. Sobre todo, se adhieren estas cápsulas o se presentan en superficies húmedas, estos glicocálix. ¿Para qué le sirve a la bacteria la cápsula? Cuando ustedes se introducen a una cápsula es para protegerse de algo, ¿no es cierto? Por supuesto. Lo mismo los microorganismos. Si tienen una cápsula, esa cápsula los va a proteger de las fagocitosis, de ser fagocitados por las células blancas, por los leucocitos polimorfonucleares, por los fagocitos macrófagos y también de los virus. Los virus pueden ir a fijarse a la pared de las bacterias, ¿no es cierto? Y pueden denominarse bacteriófagos luego. Inclusive pueden facilitar las cápsulas la adherencia al mucus. Justamente se adhieren al mucus del huésped por la presencia de la cápsula. Además de la cápsula, tenemos otros organelos conocidos con el nombre de flagelos. Los flagelos o órganos de locomoción. Me olvidaba decirles antes de que terminemos la cápsula, que la cápsula, los flagelos, los pilis, las fimbrias,
son organelos facultativos. ¿Qué querrá decir el término facultativo? Parece que ya en otras clases les he mencionado. Facultativos quiere decir que puedan estar presentes en la bacteria como pueden no estar presentes. Son facultativos. Hay bacterias que no tienen cápsula, hay bacterias que no tienen flagelos, pero que siguen siendo bacterias. Hay bacterias que no tienen ni pilis ni fimbrias y siguen siendo bacterias. A eso me refiero. Que pueden estar presentes como pueden no estar presentes. Esos son organelos facultativos. Los organelos obligatorios son todos los que ya hemos estudiado. Los ácidos nucleicos, las membranas nucleares, la membrana nuclear interna, la externa, la pared celular interna, externa, todos esos son organelos o órganos de la estructura celular obligatorios, que todos los microorganismos tienen que tener. Pero ya estos flagelos, las cápsulas, son facultativos. Entonces, ¿qué son los flagelos? Son órganos de locomoción. ¿Para qué le sirve a la bacteria? ¿Qué forma tienen? Son apéndices filiformes, le sirve para moverse. Pueden medir de 3 a 12 micrómetros de diámetro. Están compuestos por proteínas que se conocen con el nombre de flagelinas. Y estas flagelinas le confieren gran motilidad a los flagelos. Ahora, las flagelinas también sirven al microorganismo para actuar como adhesina, para pegarse, para adherirse. ¿Se colorean los flagelos? Sí se colorean. Se pueden colorear, pero no con la tinción de Gram, con técnicas especiales, porque los flagelos tienen ácido tánico y entonces con ácido tánico podemos ver sus composiciones. Su disposición de los flagelos es variada en una célula bacteriana y va a depender de las diversas especies u órdenes que sean de las bacterias. Por ejemplo, hay bacterias que solo tienen en uno de sus extremos polares, en uno de los polos, y se van a llamar flagelos monótricos o polares. Un ejemplo, a ver, de una bacteria que tenga flagelos polares, Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa. Es una bacteria que puede tener flagelos o que tiene flagelos en un extremo, en los polos. Perítricos. ¿Quiénes son perítricos? Los que están distribuidos, los flagelos que están distribuidos alrededor de toda la pared celular. Y estos son del orden eubacteriales, como por ejemplo todas las eubacterias. ¿Qué son lofótricos? Lofótricos cuando tienen en otro sitio los flagelos. Y pueden ser anfítricos cuando tienen un solo flagelo y en un solo polo. Como por ejemplo el Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Ahora, los flagelos no solo sirven para movilizarse, también tienen otras funciones. ¿Cuáles son esas otras funciones? Pueden llevar a cabo la quimiotaxis, pueden participar en la función antigénica para las reacciones antígeno-anticuerpo, pueden trabajar como filamentos axiales en bacterias conocidas como espirilos o bacterias espirilares. Acá tenemos una fotografía de la estructura de un flagelo. Van a observar todos, por favor. Miren, el flagelo se encuentra, es un filamento de estructura filamentosa compuesta por unidades de proteínas que se conocen como flagelinas, que tiene partes. Tienen la primera porción que se conoce anillo M. ¿Por qué se llamó anillo M? Es la que se incrusta a la membrana citoplasmática. Luego tiene el anillo S, que está en el espacio periplásmico, muchas veces de las bacterias. Luego presenta el anillo P, que está en el peptidoglicano. Luego presenta el anillo L, que está anclado en la membrana externa.
Luego presenta una estructura conocida con el nombre de gancho y finalmente el que está por fuera todo conocido como filamento. Y acá tenemos, miren, aquí a los lados, varias bacterias con estos. Miren, acá tenemos una bacteria con flagelos polares, varios flagelos polares. Puede ser una pseudomonas. Acá tenemos una bacteria con flagelos perítricos. A lo largo de todo su soma o su cuerpo bacteriano presenta flagelos. Esta es una eubacteria, puede ser una salmonela. Acá tenemos una bacteria lofótrica y así sucesivamente. Entonces, la presencia de los bacterios, de los flagelos en las bacterias es facultativa, porque tiene más de 40 genes involucrados y además presenta una energía que le va a proporcionar la fuerza protomotriz para movilizar a la bacteria de un sitio a otro sitio, para que se trasladen los microorganismos. Además de los flagelos, que son las estructuras largas, las bacterias pueden presentar, digo puede, porque también son órganos facultativos, pilis o fimbrias. Estos pilis son varillas cilíndricas muy pequeñitas, rígidas y cortas, que están compuestas también por unidades proteicas. En este caso, las proteínas de los pilis se conocen con el nombre de pilinas. Presentan una función principal las pilinas, que son la adhesión a superficies mucosas. O sea, le sirve a la bacteria también para adherirse a las células mucosas. Su presencia promueve la colonización inicial. O sea, determina dónde va a ir a colonizar y dónde se va a quedar. Generalmente aumenta la susceptibilidad a la fagocitosis. Cuando se pierden los pilis después de la colonización, se parece que se promueve la invasión tisular del microorganismo. Puede invadir a los tejidos. Participan generalmente en la coagregación de las bacterias. Cuando se están sumando 100, 200, 300 bacterias, se están coagregando, ¿no es cierto? También intervienen en la conjugación los pilis o fimbrias. Bien, hemos definido todo lo que va hacia afuera. Ahora vamos a definir las estructuras internas. ¿Qué es el citoplasma de una bacteria? ¿Qué tiene? Tiene un alto contenido en agua. Tiene diversas sustancias. Esto ya no es facultativo, esto es obligado. Tiene diversas sustancias. Puede presentar enzimas, puede presentar carbohidratos, puede presentar lípidos, puede tener otras proteínas y también presentar sustancias inorgánicas, el citoplasma de las bacterias. ¿Para qué le servirá el citoplasma? Porque es en el citoplasma de la bacteria donde tienen lugar las diferentes reacciones químicas, anabólicas y metabólicas. No se olviden que el metabolismo tenemos funciones anabólicas y funciones catabólicas, ¿no es cierto? Pero todo esto constituye en el metabolismo que tiene lugar en el citoplasma bacteriano. O sea que ya saben para qué sirve el citoplasma. Ahora, dentro de este citoplasma tenemos el nucleoide. No tiene membrana nuclear la bacteria. Hay ausencia de membrana nuclear, pero hay presencia de aparato mitótico. Entonces, el nucleoide está conformado por fibrillas de ADN que se encuentran enroscadas alrededor de un centro de RNA, de ácido ribonucleico. Este es un cromosoma único que puede medir aproximadamente 1 milímetro de longitud, el cromosoma. Algunas bacterias contienen también pequeñas moléculas circulares que son de ADN extracromosómico.
Y a estos ADNs extracromosómicos se los conoce con el nombre de plásmidos. Bien, ahora, ¿qué más tiene estas estructuras? Además de los citoplasmas, las enzimas, etcétera, presentan ribosomas. ¿Qué serán los ribosomas que se encuentran en el núcleo? Son estructuras compuestas de ácido ribonucleico, de RNA, y de proteínas. Presentan un diámetro aproximado de 20 nanómetros, muy abundantes y están dispersos por todo el citoplasma, los ribosomas. Son de tamaño menor que los de las células eucariotas. Generalmente estos ribosomas presentan un coeficiente de 70 unidades Svedberg. Son centros activos para síntesis de proteínas. Y a veces se encuentran también los ribosomas agrupados en largas cadenas, y cuando están agrupados en largas cadenas se llaman poliribosomas. Otras estructuras que puedan tener algunas bacterias pueden ser los gránulos. ¿Cómo son los gránulos? Los gránulos están constituidos por material de reserva y tenemos allí gránulos citoplasmáticos que pueden tener una composición de volutina. Otros pueden tener azufre, otros pueden contener glucógeno y otros pueden contener grasas o ceras y tener composición lipídica. Además de los gránulos, una bacteria, un microorganismo, también puede presentar esporas. Y las esporas son estructuras especiales o denominadas también células en reposo, porque no mueren jamás. Son altamente resistentes a la desecación, al calor, a los agentes químicos y están determinadas genéticamente. O sea que hay bacterias esporuladas, como por ejemplo Corynebacterium diphtheriae, como por ejemplo Clostridium perfringens, Clostridium tetani. Todas esas son bacterias esporuladas, ¿no? Ahí vamos a ver que no todas las bacterias tienen esporas, algunas ciertas, y eso le confiere también una gran capacidad de virulencia. Ahora, habíamos visto ya en los dibujos que les mostré en la clase anterior las principales formas y agrupaciones que tienen las bacterias. Hemos dicho que la mayor parte de las bacterias tienen de diámetro 1 micrómetro, y esto es igual a 10 a la menos 3 milímetros. 1 micrómetro. ¿Qué formas tenían las bacterias? Tenían cocos o formas esféricas, bacilos o bastones, forma de espirilos, curvos, vibrios, espirilos y espiroquetas. Otras formas que podían agarrar eran cuando no eran ni coco ni bacilos y se llamaban cocobacilos. Otros que tienen forma fusiforme, sus extremos adelgazados, y se llaman bacilos fusiformes. Otros tienen forma de filamentos y se llaman formas filamentosas. Ahora, según el modo de división, se pueden agrupar en pares y se llamarán diplococos, diplobacilo, en fin, ¿no es cierto? Si está en cadena, streptococcus, streptobacilos también hay, pero menor. Más se utiliza el término streptococcus. En forma de racimo, estafilococcus. En forma de tétradas, cuando se agrupan de 4 en 4, ya se conocen con el nombre de sarcinas. Sarcinas. Ahora, para que recordemos, vamos a hablar de la tinción de Gram. Ya saben que la tinción de Gram fue preparada, fue elaborada por un microbiólogo danés, Christian Gram. ¿Para qué sirve esta tinción? Esta tinción, ¿o en qué está basada? Es de carácter taxonómico importante. Sirve para la clasificación de los microorganismos. Se relaciona con muchas otras propiedades morfológicas y patogénicas
de las bacterias. Se basa en la estructura de la pared, en la presencia del péptidoglicano. Ya hemos dicho. Otras coloraciones, Ziehl-Neelsen. Esta es una coloración especial que también fue diseñada por un científico alemán, Ziehl-Neelsen, en virtud de que las bacterias gram positivas y gram negativas no podían hacer la representación de esas excepciones conocidas como micobacterias. Y ahí tenemos el Mycobacterium tuberculosis y otro Mycobacterium leprae y muchas otras bacterias que solamente se tiñen con la coloración de Ziehl-Neelsen, ácido alcohol resistente, porque se basa en la retención de carbol-fuchsina por bacterias ácido alcohol resistentes. La tinción de Ziehl-Neelsen es muy importante para controlar la tuberculosis y la lepra. Ahora, no son las únicas coloraciones. Hay otras coloraciones. Hay coloraciones negativas. Hay coloraciones de tinta china. Hay coloraciones de flagelos con ácido tánico, de cápsulas. Hay coloraciones de núcleo, de esporas, etcétera, etcétera. Hay coloraciones específicas para teñir las partes de las bacterias. Bien, entonces, ya saben que la nomenclatura también, ya hemos avanzado, y la clasificación de las bacterias está basada en el sistema binomial de Linneo, que quiere decir género y especie, de lo cual tienen una tarea que voy a recoger el día de hoy, en la parte práctica, para todo el 400. La clasificación de esta nomenclatura y clasificación entonces es fenotípica. ¿Por qué? Se ha clasificado en base a su morfología microscópica y macroscópica, a sus caracteres bioquímicos, que ya hemos estudiado, a la estructura antigénica, a la sensibilidad a los antibióticos, a la sensibilidad a los bacteriófagos. Y esa clasificación está basada en esa morfología micro y macroscópica, coloración de la bacteria, aspecto de la bacteria, tamaño de sus colonias, presencia de hemólisis, si son capaces de destruir a los hematíes, si tienen pigmentación, si tienen otras, en fin, sirve para esa la clasificación fenotípica. Ahora, hay marcadores bioquímicos, que son marcadores conocidos con el nombre de biotipaje. Sirven para observar la capacidad que tiene bacteria toma como única fuente de carbono del citrato, utilizará el medio de citrato, y así sucesivamente. Entonces, todos esos son marcadores bioquímicos de biotipaje. En base a todos estos marcadores bioquímicos, también se ha hecho la clasificación de las bacterias hasta la especie de aislamiento y que tiene importancia clínica. ¿Para qué nos interesa a nosotros saber qué bacteria es la responsable y qué especie? Generalmente cuando los médicos solicitan un cultivo, ya sea de orina, de heces, un hemocultivo de sangre, un coprocultivo, un urocultivo, un cultivo de secreciones, en fin, es para saber qué está causando esa infección. Y en esa infección tenemos que llegar a definir no solo el género de la bacteria, por decir género Pseudomonas, sino indicar también la especie aeruginosa. ¿Cómo vamos a llegar hasta eso? Por el biotipaje o los marcadores bioquímicos de las pruebas del metabolismo de la bacteria. Son muy útiles entonces para los propósitos epidemiológicos, porque si no, nunca vamos a saber cuál es la causa de nuestras infecciones. Para determinar si los microorganismos son del mismo género
o de distinta especie, o proceden de la misma fuente, o de dónde. Entonces, esa clasificación que se hace de las bacterias es muy importante. Además de los marcadores bioquímicos, muchas otras bacterias poseen antígenos únicos y se usan anticuerpos monoclonales específicos para detectarlos, que vienen de un solo clon, de una sola célula. Y a eso se llama serotipaje o serología. Hoy en día eso es muy importante en microorganismos bioquímicamente inertes, difíciles de cultivar o que se asocian a síndromes clínicos específicos que necesitan ser identificados rápidamente o para propósitos epidemiológicos y no podemos esperar las 48 o 72 horas en que va a tardar un cultivo. Necesitamos una respuesta rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a serotipar. Vamos a utilizar sueros para ver qué marcadores tienen. Reacción, antígeno, anticuerpo. Prueba ELISA o muchas otras. De serología, de serotipaje. Ahora, además, a las bacterias para clasificarlas hay que hacerles un estudio de susceptibilidad y resistencia. Y eso se conoce con el nombre de antibiograma. ¿Para qué sirve el patrón del antibiograma? Nos va a dar la respuesta de cómo o con qué sustancias voy a destruir a mi bacteria. Y también hoy en día nos dirá si se puede destruir o no se puede destruir. De repente es una bacteria multiresistente, como las que ahora tenemos en marcha, casi todo presenta resistencia. Pero siempre habrá que tratar de buscar un patrón de sensibilidad a bacteriófagos por fagotipaje. Esto también es muy útil en los estudios epidemiológicos. Ahora, cuando se hace la clasificación analítica o química, las clasificaciones químicas de análisis de componentes de las bacterias para saber qué género, qué especie, qué subespecie, también puede realizarse por otro tipo de metodologías, como por ejemplo por cromatografía o electroforesis de proteínas. Se puede llegar a ver ácidos grasos de la pared, se puede llegar a ver lípidos de la pared, proteínas de la célula bacteriana por electroforesis de enzimas. Y también estas pruebas son útiles en estudios epidemiológicos. Ahora, esa ha sido la clasificación de los caracteres fenotípicos. También las bacterias tienen caracteres genéticos. Y a esa clasificación de las bacterias genéticas se llaman clasificación genotípica. Se basa en el análisis o estudio del material genético. Es cierto que hasta hace muchos años atrás no se conocía los genomas de las bacterias. Hoy, gracias a Dios, ya están identificados la mayor parte del contenido genético de los microorganismos. Inicialmente se ha basado en una relación guanina-citosina, o sea, cuántos pares de bases de la guanina y la citosina existían. La hibridización del ADN bacteriano que se extrae y se enfrenta a sondas específicas conocidas. El análisis de la secuencia de los ácidos nucleicos, el análisis del ADN, del ácido desoxirribonucleico plasmídico, el análisis del ácido ribonucleico ribosomal para ribotipaje, o análisis de fragmentos del ADN cromosomal, hacen a la clasificación genotípica de los microorganismos. Y el estudio del metabolismo microbiano, ya les decía yo, hay que sintetizar las macromoléculas de las bacterias, las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos, los lípidos, a partir de sus precursores. Tenemos que tener una plantilla de DNA y de proteínas. El metabolismo puede estar dirigido por enzimas, por lípidos, por carbohidratos. Estos elementos se autoensamblan y originan diversas estructuras celulares. Esto para saber. Ahora, es bueno por eso
conocer las rutas metabólicas biosintéticas que requieren adenosín trifosfato y otros compuestos ricos en energía, como el glutamil trifosfato, el UTP, el acetilcoenzima A, que ustedes están estudiando en bioquímica. El adenosín trifosfato, ¿de dónde se está generando? Se está generando por la fosforilación a nivel del sustrato y por el transporte de los electrones. Ambos, ¿a qué nivel? A nivel de las membranas. Hay diversos modos de metabolismo. También tenemos oxidaciones biológicas, como la fermentación, que es una propiedad exclusiva de las bacterias. La respiración es exclusiva de las bacterias y de algunos hongos. La fotosíntesis, esa no es exclusiva, ¿no es cierto? La fotosíntesis. Pero la fermentación es un proceso en que muchos compuestos orgánicos van a tener que servir como donadores o como aceptores de electrones. Otros principales sustratos, como los carbohidratos, también van a formar ácidos orgánicos y otros. En virtud de cómo utilizan el oxígeno, hay otra clasificación. Anaerobios estrictos, aquellas bacterias se llamarán que pueden vivir en ausencia de oxígeno. Anaerobios estrictos. Por ejemplo, Clostridium perfringens, el agente causal de la gangrena gaseosa. Por nada ni crece ni vive en presencia de oxígeno, muere. Los anaerobios facultativos, facultativos, puede vivir con oxígeno o sin oxígeno, por eso es facultativo. Ahora hay anaerobios aerotolerantes, que algunas veces toleran el oxígeno. En fin, se puede haber, en base a todas sus propiedades, muchas clasificaciones. La respiración. La respiración es un proceso metabólico en que tanto los compuestos orgánicos como inorgánicos van a donar electrones, pero solo los inorgánicos los van a aceptar. Va a haber entonces una reducción. Van a ser llamados aerobios cuando presenten un último aceptor, que es el oxígeno. Y anaerobios cuando su último aceptor pueda ser un sulfato, un nitrato, un carbonato. ¿Cuál es la más eficiente de las respiraciones y la más completa? La respiración aerobia, no la anaerobia, la aerobia. Ahora, también los microorganismos tienen vías biosintéticas para componentes especiales, para ver sus componentes de la pared, peptidoglicanos, lipopolisacáridos, para ver polímeros de las cápsulas, para ver los gránulos de reserva que puedan tener. Es necesario llevar a cabo el cultivo y el crecimiento de los microorganismos. ¿Qué será el cultivo? Es un proceso de propagación de microorganismos in vitro, en el laboratorio, donde le vamos a proporcionar condiciones nutricionales como si estuviera dentro del organismo y ambientales adecuadas. Le vamos a proporcionar una temperatura adecuada, le vamos a proporcionar los nutrientes en el medio de cultivo, azúcares, sales, proteínas, etcétera, etcétera. También le vamos a proporcionar una presión adecuada, todo eso para cultivar in vitro, no in vivo, in vitro. Eso es un cultivo. Ahora, puede ser que tenga algunos requerimientos especiales como fuente de energía metabólica y lo va a tener de la respiración y la fermentación. Factores nutricionales, esto le vamos a dar en los medios de cultivo. Fuentes de carbono, de nitrógeno, de azufre, de fósforo, o vitaminas, o elementos, algunos elementos en pequeñísima cantidad, elementos trazas se llaman porque son cantidades muy pequeñas, y ahí están las vitaminas, están los iones potasio. Al igual que nosotros necesitamos vitaminas, también estas bacterias necesitan estos elementos traza, iones potasio, zinc, calcio, hierro, sodio, cloro, todo esto necesitan para vivir. Son factores nutricionales.
Los microorganismos también necesitan factores ambientales, como el pH, la concentración, el oxígeno, la temperatura, la humedad, la presión osmótica, la radiación, todos. Y nosotros en el laboratorio vamos a hacer los métodos de cultivo, vamos a sembrar en placas, vamos a sembrar en medios líquidos, dilución, las muestras que nos lleguen al laboratorio sospechosas de ser la causa de una infección. Vamos a hacer siembras en medios especiales, cultivos celulares en los microorganismos. Lamentablemente no podemos hacer ni cultivos animales, nada de eso, porque no tenemos bioterios. Eso solamente es para los laboratorios de investigación, como el CDC de Atlanta o el laboratorio de Osvaldo Cruz en Río de Janeiro. En los microorganismos, nosotros nos vamos a ocupar de verlos crecer y de verlos multiplicar. Y obviamente vamos a hablar también de la expresión matemática que ya hemos hablado en la clase anterior de clasificación, pero quizás ahora estamos aclarando un poco más. Cuando crece un microorganismo, tiene una curva de crecimiento, presenta una curva de crecimiento. La fase 1 es una fase laxa, de retraso, donde no hay movimiento. La fase 2 es cuando se imprime una aceleración positiva al microorganismo. La fase 3 es la fase exponencial o logarítmica, donde el crecimiento se dispara. Este es el momento que tienen los antibióticos, por ejemplo, para actuar en la fase exponencial o logarítmica. Porque después se ingresa a una fase 4, porque los nutrientes disminuyen, en fin, hay muchas causas, y hay una desaceleración retardada. La fase 5 es una fase estacionaria máxima, y luego viene la fase de declinio o muerte. La bacteria comienza a morir, ya no podemos identificarla. ¿Sí? Bien, espero que todo lo que hemos hablado el día de hoy haya aclarado aún más los conceptos de las que tenemos de la estructura de los microorganismos. Y vamos a ver preguntas. A ver.